enlazarme vía Skype en vivo y en directo con nuestro amigo, con nuestro hermano, con el productor y director de Guerra Híbrida. Lo que estamos viendo precisamente en estos momentos es parte de la Guerra Híbrida y la cabeza de los incorruptibles a través de su canal 4A República. Me da mucho gusto saludar a Daniel Marmolejo. Mi querido Dani, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola Vicente, qué gusto saludarte a ti, al equipo de Sin Censura, a Toño, que aquí lo escucho, a Meme, a Ceci, a Gunter, en general a todos, ¿no? Y desde luego al gran público que te acompaña por todo el país, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Atento. ¿Por dónde le entramos, Daniel? ¿Por el desplegado que está siendo negado por algunos de los supuestos firmantes que pareciera ya no están en el mundo de los vivos, pero que aparecieron firmando el desplegado de los 650 intelectuales y científicos? ¿O empezamos por el mundo de Gilberto Lozano, que ve 300,000 personas manifestándose y bueno, los manifestantes ni siquiera durmieron en sus casitas de campaña? ¿Por dónde le quieres entrar, Daniel? Pues comencemos por, si gustas, querido Vicente, por el tema de los supuestos intelectuales, supuestos seres vivos, pero todos los que viven de alguna manera están corporativizados. Si quieres, por allí podemos empezar, porque, bueno, hemos dado respuesta en ocasión anterior en Sin Censura Nocturno sobre toda esta configuración de personajes que se ha logrado sintetizar bastante en muy corto plazo y se ha logrado desmontar por la ciudadanía y también por analistas como el politólogo Nader y por muchos otros quienes se dedicaron a investigar desde un principio, y también tuviste tú a otro personaje que analizó que había muertos académicos que dicen yo no suscribí esa lista y quiero que me eliminen de esa lista. Y finalmente terminas en familias, ¿no? En la familia de Aguilar Camín, en la familia de Enrique Krause y otros que pudieran apoyarlo, pero que no se atrevieron a aparecer allí, quizás. Y también de otros personajes de una supuesta intelectualidad vinculados a los medios de comunicación. Y esto sería importante saber, el papel de Fernanda Familiar, que se llama intelectual, o la hacen pasar por intelectual, en fin, de muchos otros personajes, Vicente, que sinceramente vamos a ponerlo en pesos y centavos. Vamos a hablar con la mayor franqueza y de manera muy sintética para el enorme auditorio de Sin Censura. Ninguno de estos que llaman o piden parar al gobierno de la Cuarta Transformación, ninguno de ellos puede refrendar los fenómenos de violencia ocurridos durante los gobiernos de Peña Nieto, bueno, ni desde más atrás, de Salinas a la fecha. Ninguno de ellos tiene un patriotismo que pueda ser representado siquiera por algunas de las figuras políticas del pasado, es decir, público de Sin Censura. Ninguno de ellos pondría el pecho al frente ante las balas por ninguno de los expresidentes. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Es decir, que del pasado reciente de 30 años de gobernantes, y pudiéramos agarrar también a Miguel de la Madrid, ¿sí? 36 años, ninguno de ellos pondría el pecho al frente por ninguno de los expresidentes. Es decir, que la síntesis de todo esto nos lleva a deducir que no pueden refrendar en el pasado un patriotismo excepto sus intereses. Entonces, de lo que estamos hablando, Vicente, es de la corporativización de intereses perdidos y de la urgencia de reivindicarse en una lucha falaz, inconsistente naturalmente y fuera de toda razón. No tienen razón en nada de lo que dicen, porque si algo sucede es que hay libertad de expresión. Entonces, ¿cuál sería la lógica de ellos? Libertad de extorsión. Pero para lograr la libertad de extorsión, necesitas presidentes imbéciles como los que tuvimos, antipatrióticos, necesitarías presidentes genocidas,
Necesitarías presidentes neoliberales, necesitarías presidentes traidores. Ahí es la única posibilidad real de que esta corporación de supuestos intelectuales tuviese la posibilidad de vivir en esa nata pululante de corruptos, voraces, golpistas a la democracia, y ellos mantenerse no como un grupo de intelectuales, porque ¿cuántos de ellos han verdaderamente escrito poesía, ensayo, cuento, que sean dramaturgos, que hayan hecho ensayos de una profundidad filosófica? No, 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 Vicente, no. Muchos seguramente de los que están ahí ni siquiera han leído 2 libros por año. Algunos. Otros seguro que sí, pero otros no. No, Vicente, realmente esta gente se vendía de manera muy costosa para el erario a toda la nata pululante de corruptos gobernantes, secretarios de Estado, y tenían esos acuerdos. Andrés Manuel López Obrador no representa, su llegada al poder no representa nada de las atrocidades que cometían en golpes democráticos los expresidentes. Andrés Manuel no llegó por la muerte de un candidato, no llegó por un fraude, luego por la muerte de un candidato, luego no llegó por un acuerdo cupular, luego no llegó por otro golpe de Estado y luego no llegó por un fraude corporativo. Acabo de describir a los otros cómo llegaron al poder. Andrés Manuel llegó por el voto popular. Entonces, esto también contribuye a desmontar el enfoque que tendría este grupo. Cada vez se va reduciendo más de acomodaticios, que cuando tenían a esos presidentes se acercaban a él y le vendían información privilegiada, se hacían valer del pasado salinista principalmente para mostrarse como verdaderos intelectuales y capaces de descifrar el porvenir de este país. De alguna forma, más que intelectuales, eran los brujos del sistema político, y al mismo tiempo de ser los brujos, tenían la bolita de cristal donde podían ver el destino de los gobernantes. Y cuando tenían el micrófono, la tinta en sus manos, se dedicaban a negar o a desviar la atención sobre las verdades más dolorosas de este país. Con eso, Vicente, creo yo que he sintetizado la función de la libertad de extorsión del grupo de los 650, que cada vez son menos. Oye, mi querido